Hola arquinautas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias sobre arquitectura que hemos dado en llamar Arquinoticias. Mi nombre es Luis y este es mi canal ArcLev. Comencemos. Pabellón de Luxemburgo Expo Dubai 2020. La principal inspiración de Metaform Architects para el diseño del pabellón parte de su intención de transmitir un fiel reflejo de la historia, el presente y el futuro de Luxemburgo, al tiempo que presenta los valores del país. Para esto han recurrido a la cinta de Mobius, una única superficie retorcida sin principio ni fin que simboliza el infinito y sobre todo la economía circular y la diversidad unidas en uno. La cinta se convierte en un lienzo escenográfico de múltiples capas, alternando suelo, pared y techo como medios de expresión y creando un buen flujo para que los visitantes transiten rápidamente por el edificio. La planta baja alberga el área de almacenamiento accesible desde la parte posterior, los baños, la suite VIP y la unidad de administración con la visibilidad sobre el área central, y el restaurante con una cocina abierta y la tienda de regalos orientada hacia el área frontal. El primer piso, accesible directamente desde la rampa principal, es un espacio multifuncional. Mientras el visitante se mueve entre las pieles protectoras interior y exterior, prevalece la sensación de estar dentro y fuera al mismo tiempo. La proporción del espacio cambia constantemente, al igual que la ciudad de Luxemburgo ofrece cambios similares en la percepción debido a su paisaje muy particular y único. Diferentes conexiones visuales se crean paralelamente en diferentes niveles y a través de diferentes etapas. B07 Jiaozi Park. Ubicada en el área central del distrito comercial del Parque Jiaozi, la parcela B07 es un nodo importante de la ciudad donde se encuentran el eje del paisaje del Parque Jiaozi y el eje urbano de la avenida Tianfu. El nuevo edificio de oficinas diseñado por Aedas Architects presenta un equilibrio perfecto entre el trabajo y la vida, convirtiéndose en un motor importante para el desarrollo del distrito en el futuro. El diseño del proyecto se inspira en el diamante de Jiaozi, que surge en un momento muy importante de la historia de Chengdu, cuando Jiaozi surgió como el primer papel moneda del mundo. Por tal motivo se eligió la forma del diamante como un emblema que presagia el desarrollo próspero del distrito. El contorno geométrico simple y simétrico está bordeado por un muro cortina de vidrio transparente, por lo que la fachada resplandeciente se convierte en una imagen deslumbrante, incluso desde lejos. Zhengzhou Sunac Resort. Xinjiang es una de las ciudades importantes de las llanuras centrales de China, frente a Zhengzhou, al otro lado del río Amarillo. Aquí se encuentra el 11º complejo construido por el grupo de turismo cultural Sunac. El complejo, proyectado por el estudio Zone of Utopia y cuyo diseño se inspira en la película Frozen, se posa sobre el agua como cubos de hielo y se compone por 3 grupos integrados por 9 cubos más pequeños. La iluminación fue diseñada por Prol, bajo el concepto de explorar el valor oculto de la luz para resolver las maravillas invernales de las llanuras centrales. La fachada de cristal de hielo translúcido de los enormes cubos tiene un efecto visual oculto que filtra eficazmente la luz y la estructura interior, generando una atmósfera visual que trae una sensación infinita de sorpresa y deseo de explorar. Por la noche, la luz convierte el edificio dando la sensación de palacio de cuento de hadas, con colores que fluyen lentamente sobre los cubos, reflejándose entre sí, lo que en cierta medida resalta el tema que inspira el proyecto. Casa de la Música de Budapest. El patrimonio arquitectónico de Budapest ha añadido un nuevo atractivo debido a que el pasado 23 de enero se abrió al público la Casa de la Música, diseñada por el arquitecto japonés Su Fujimoto para la difusión de todo lo relacionado con la música y su creación. El proyecto busca brindar al visitante una experiencia del mundo musical basada en la interacción con la naturaleza, el sonido y la luz. Posee una fachada cristalada capaz de difuminar los límites entre el espacio interior y exterior, compuesta por 94 paneles fabricados a medida, térmicamente aislados, que en algunos puntos alcanzan los 12 metros de altura. Junto con la cubierta ondulada, uno de los rasgos más notables de la Casa de la Música es la cúpula de sonido hemisférica, inspirada en la primera sala de conciertos con experiencia aural en 3D, diseñada por el compositor Karl-Heinz Stockhausen y estrenada en la Exposición Universal de Osaka de 1970. La cúpula fue diseñada con la capacidad de acomodar hasta 60 visitantes, dándoles una experiencia de inmersión de sonido en 360 grados, emitido desde todas direcciones por un sistema de altavoces. Premio Arquitecto Italiano 2021. El estudio If Design ha recibido el Premio Arquitecto Italiano 2021 por su proyecto para un laboratorio y un centro socioeducativo para personas con discapacidad que representa un gran ejemplo de arquitectura inclusiva. La ONG Onlus tiene como filosofía que la discapacidad no se ve como un impedimento, sino como un punto de vista diferente.
Esta no recibe fondos públicos y se solventa mediante actividades que buscan integrar a las personas del centro y las de la comunidad exterior, lo que hizo necesario que el edificio se base en la máxima economía de materiales. La fachada se definió tras un taller de un día en el que participaron personas con síndrome de Down, personas postraumáticas con problemas de comprensión y comunicación o invidentes, y todos produjeron un modelo bidimensional utilizando hilos de lana, fósforos y alfileres. El espacio colectivo de todo el complejo está diseñado para alimentar el intercambio social y la integración entre las personas con discapacidad alojadas en el centro, los trabajadores y los huéspedes que utilizan diariamente el centro cívico con diferentes actividades, como cursos de baile, yoga, etc. Las opciones orientadas al mínimo presupuesto se reafirman en los alzados posteriores sin yeso y rematados con mampostería portante en bloques revestidos con pintura brillante que revelan el edificio en su radical desnudez, incluso en los huecos tapiados sobre el acceso posterior. Es todo por hoy, amigos. Recuerden que las fuentes consultadas para este video están en la descripción. Les recomiendo tomarse un tiempo en visitar dichas páginas. Si les gustó el video les pido like y compartir, y si no se han suscrito háganlo y denle a la campanita para poder recibir más Arquenoticias. Además, si quieren colaborar con la creación de más videos, pueden hacerlo a través de Patreon por el enlace de la descripción. Muchas gracias por ver el canal.